Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Cómo están? Muy buen día, buen mediodía de este miércoles 8 de junio del año 2022. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con mucho gusto les da la bienvenida pues a mitad de esta Hola, semana. Hoy que es, hola, mijita. Oye, ¿qué están tomando? hoy que es Perdón, miércoles, sí, ok, pero Mayra, ¿nos escucha? Si nos puede apoyar con silenciar el micrófono de la doctora, creo que usted podría hacerlo. ah, Ok, entonces, dándole la bienvenida al comienzo de la emisión, hicimos ahorita una breve pausa, dado que quizá
escucharon, querido público, la doctora Heiser está al mismo tiempo en una llamada telefónica, entonces Bueno, estamos ¿qué te iba yo a decir? intentando No, silenciar no, su no micrófono. nada más de Cadona, necesito mandarles un, ¿cómo se llama? Un antibiótico. Bueno, Homeopático. doctora, su micrófono está Micrófono, encendido. lo puede apagar, por favor. ¿Qué Ah, pasó? que Su micrófono, si lo puede apagar, ¿A porque ya quién? está al aire. El suyo. listo. Muy bien, entonces decíamos, querido público, que bueno, estaba al mismo tiempo la doctora Heiser en una llamada telefónica. Ok, entonces, siendo miércoles 8 de junio del año 2022, saben ustedes que es el espacio para y dónde podemos volver a pensar. Es la oportunidad de una propuesta que ayer ya poníamos al día para todos ustedes, en el sentido de que estamos esta semana, en estos días, trabajando tema libre en simultaneidad con la propuesta, en parte que ya iniciábamos la semana anterior, que era hablar de la alegría, y incorporábamos desde el día de ayer la posibilidad de hablar también de la tristeza. Es decir, con el espíritu, podría yo decir así, de tema libre, conversemos al mismo tiempo de la alegría y la tristeza como propuesta para esta semana. Entonces, como es miércoles, ustedes saben que pues ya es una tradición que esté hoy aquí con nosotros nuestra querida colega, la psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Valeria Reyes. Así es, con mucho gusto y con un tema que creo que a todos nos llama, nos incluye en relación a la alegría que ya le estuvimos conversando desde la semana pasada, como esa posibilidad en los seres humanos de poder alcanzar ese estado de alegría, ¿sí? Que puede ser interrumpido en momentos por vicisitudes, por algún dolor, por alguna tristeza, y que, sin embargo, tenemos la posibilidad de volverlo a retomar y de que la misma alegría nos saque de esos estados de afección de la vida cotidiana. Pero que también, como el día de ayer ya lo estuvieron conversando, la tristeza tiene su lugar, pero no como un opuesto a la alegría, que eso creo que es el punto central que estaremos tratando el día de hoy y que en particular estuvimos revisando un poco en relación a Spinoza, que es uno de los filósofos que Lacan revisa y lee y, bueno, comprende, y que para Spinoza la alegría va a ser una pasión del alma por la que el alma pasa para alcanzar una perfección, y que en el caso de la tristeza no va a ser un opuesto a esto, sino que la tristeza va a ser también una pasión del alma, pero que por medio de ella el alma pasa por una menor perfección. Entonces, no son opuestos, sino que hay un continuo y hay una diferencia, ¿sí? En relación a la perfección que se puede alcanzar desde este filósofo que es Spinoza, y que Lacan lo retoma también para hablar de que el opuesto a la tristeza no sería la alegría, sino algo que él retoma de Nietzsche, que es la Gaia Ciencia, y que es la alegría por saber, y que en particular, en el caso de Lacan, toma esta alegría del saber, pero desde su propia concepción, que no tiene que ver con ese saber que podemos aprender académicamente, sino lo define de una forma muy particular en el trabajo de televisión, diciendo que solamente roza un poco en relación al saber, pero que tiene que ver con un desciframiento. Entonces, esto pues nos saca totalmente de esa idea de que uno puede aprender, ¿sí? A través de leer libros y de hacer una comprensión, sino que tiene que ver con una aprehensión que se da y que yo lo pude conectar, ¿sí? A lo que constantemente nosotros hacemos, tanto en la formación como en los programas de radio, que tiene que ver con una vivencia, aquello que se puede aprender
no a partir de un saber académico, sino a partir de una vivencia, y lo que Lacan dice es que esa experiencia tendría que ser lo opuesto a la tristeza. Lacan toma la tristeza de otra manera y la toma también en relación a algo que Freud trata en alguno de sus trabajos, que es la cobardía moral. Entonces, eso sería, digamos, lo opuesto a la alegría, y entonces estamos fuera de un entendido que puede surgir, bueno, y que ha surgido desde la filosofía y que ha sido retomado por la psicología y las neurociencias, en esa idea de que la tristeza y la alegría serían opuestos, y que definitivamente no es así. Entonces, en el programa de ayer estuvieron hablando de cómo actualmente se toma la tristeza como si fuera algo que no se puede presentar, que inmediatamente cuando alguien puede verbalizar su tristeza o decir estoy triste, hay ya como una idea desde la moral que eso no está bien, ¿sí? O que eso no debería de ser, y que inmediatamente hay que producir una solución a la tristeza, ¿sí? Principalmente, creo que ayer tocaba en el punto de que el empuje es a que el sujeto siga siendo eficiente, eh, que no deje de cumplir, por ejemplo, con su trabajo, y que no deje de cumplir en la producción que lleva a cabo en su vida cotidiana, y entonces la tristeza vendría a ser un impedimento, ¿sí? Para que el sujeto sea eficaz y siga, digamos, en algo que recuerdo en relación a la definición que hace la psicología de salud mental, que pueda cumplir con su papel social y que pueda cumplir con su trabajo, ¿no? Y que desde ahí se busca esa posibilidad de la salud mental en relación a aquello que el sujeto puede aportar a la sociedad, pero que principalmente tiene que ver con la economía, ¿sí? Que en la definición no está puesto así, pero por lógica se entiende, ¿sí? Que si se trata de que el sujeto trabaje y produzca y aporte algo a la sociedad, ¿sí? Definitivamente tiene que ver con un aporte económico, eh, y bueno, que eso es tomado en cuenta, ¿no? Entonces, si la tristeza viene a ser un impedimento para eso, pues habría que cancelarla, ¿sí? Sin embargo, bueno, retomando este decir de Spinoza, que la tristeza es una pasión por la que el alma, ¿sí? Llega a una perfección menor, sin embargo, no deja de ser una perfección. Entonces, eso también a mí me llevaba a pensar, ¿sí? En Freud. Freud no trata la tristeza, sino que habla de la melancolía, y sobre todo la tristeza estaría asociada a la vivencia de una pérdida. Entonces, desde ahí, en relación a lo que dice Spinoza de la pasión por la que pasa el alma y que alcanza una perfección menor, lo puedo asociar en relación a un proceso de duelo, ¿sí? Y de cómo a través de la resolución de un duelo, un sujeto se puede recuperar, digamos, el amor perdido en esa pérdida principalmente de un objeto amoroso, ¿sí? Lo recupera y lo puede relanzar. Entonces, en ese sentido, yo podía asociar esta perfección a la que puede llegar el alma desde el planteamiento de Spinoza, ¿sí? Entonces, no se trataría de algo negativo ni de algo que afecte negativamente la vida anímica de una persona, sino que lo podría llevar, ¿sí? A una resolución y a una posibilidad de relanzar. Entonces, bueno, esto sería, digamos, desde el trabajo que hace Lacan en relación a Spinoza, ¿sí? De los planteamientos más importantes en relación al abordaje de la tristeza y de la alegría, no como opuestos, sino como posibilidades para el perfeccionamiento del alma. Y por lo tanto tampoco nada que ver con lo que ayer ya citábamos de la connotación
siempre, bueno, siempre en la actualidad, negativa al respecto de la tristeza. Negativa en términos, que ayer también lo decíamos, en términos incluso de patología, términos patológicos, y negativa también en lo que ahorita retomabas, ¿vale? En cuanto a lo que representa la tristeza en tanto falta de productividad, falta de rendimiento, que también son conceptos ligados hoy fuertemente al sujeto, cual si fuera un elemento de obra para una construcción, por ejemplo. Se habla de que debe tener un cierto rendimiento. Por supuesto, también ya conocemos la palabra esta de resiliencia y productividad, términos muy bien aplicables pues para elementos que se utilizan en elementos estructurales para una construcción, para una viga metálica, pero no para un sujeto. Entonces, lo que veníamos señalando es justamente digamos, el abuso hoy en día de esas terminologías aplicadas al sujeto y donde se borra justamente lo que para cada uno y lo que en cada sujeto representa una tristeza. Y lo que en cada uno representa lo relaciono con lo que dices ahorita, en la posibilidad de un proceso de duelo. Entonces, lo que representaría para cada persona y la persona en cuestión en un proceso de duelo, aquello que produce su tristeza. Y no solo aquello, sino la tristeza misma. ¿Qué sería en la vida de cada una de las personas? Claro, y también lo pensaba en que actualmente, bueno, ya no se habla de tristeza, que eso lo comentaban ayer, sino que realmente se habla de depresión. Y la depresión desde finales del siglo pasado y comienzos de empezó a convertirse en una pandemia, pero que además también fue catalogada como enfermedad y actualmente es tratada como una enfermedad, ¿sí? Que una vez que se manifiesta, hay que ir al psiquiatra y hay que tomar el medicamento que el psiquiatra prescriba para la depresión y que entonces a partir de que la depresión es tratada como una enfermedad, ¿sí? Ya no se trata de una afección del sujeto desde la cual la misma persona pueda llevar a cabo una creación, sino que ahora, sí, la depresión al ser una enfermedad es algo que lo ataca, pero que no lo incluye en su subjetividad, sino que le permite tener una distancia, dado que es una enfermedad. Y lo que estos tratamientos de la depresión hacen a partir de esa idea de enfermedad, ¿sí? Es no permitir que el sujeto se haga responsable de lo que siente. Y que por otro lado, al cancelar el medicamento, el sentimiento que produce la tristeza, ¿sí? Tampoco le da a las personas una posibilidad de poder elaborar lo que sienten, porque lo dejan de sentir vía el medicamento. Entonces, creo que en este sentido, también las posibilidades de creación del sujeto en cuanto a su misma situación emocional se cancelan. Y ya no hablamos entonces de que uno pueda hablar de lo que siente, quejarse de lo que siente, llorar por lo que siente. Y creo que lo más importante que se cancela es poder ir y hablar con otros de aquello que me está provocando la tristeza, ¿sí? Posiblemente una pérdida, pero que al tratarla como una enfermedad, entonces eso también está cancelado y creo que lo que se produce en los sujetos es nada más una queja en donde la responsable es la enfermedad, pero el sujeto ya no tiene nada que ver con lo que le afecta y con lo que siente. Entonces, esto ha llevado a un alejamiento de la posibilidad de hacerse cargo, ¿sí? De su propia tristeza, sino que ya tengo depresión, estoy enfermo, denme mi medicamento y pues me voy a esperar a ver en cuánto tiempo el medicamento me cura, porque puede ser 1 año, pueden ser 2 años, pueden ser 3 años, ¿sí? Y a partir de eso, inclusive provocar una toxicomanía con los medicamentos psiquiátricos y quedarse ahí para toda la vida. Entonces, me parece que eso en la actualidad nos lleva a percibir a la tristeza,
¿sí? Casi, casi como una maldición, ¿sí? Entonces, ya la posibilidad de crear algo del sujeto queda cancelada, ¿no? Y Sí. bueno, crea otra cosa que es esta, pues yo lo veo como una conformidad o un aplanamiento del espíritu, en Ujú. donde el sujeto mismo se queda en una paralización, obteniendo, por supuesto, las ventajas, ay, no, no son ventajas. Bueno, sí es una ventaja, pero la ganancia secundaria de la enfermedad. Ujú. Y es una, ya de principio, en cuanto a la concepción misma, es un abismo, es una radical diferencia lo que hoy nos traes de tu investigación, plantear desde este trabajo, bueno, desde cómo Lacan retoma Spinoza, y lo dicho por Spinoza, es una, iba a decir, es una radical diferencia pensar entonces a la alegría y a la tristeza ambas como pasiones. Y radical diferencia en el caso particular de la tristeza, que lo que desde ayer y ahorita va señalando es simple y llanamente la condición de la tristeza de un ente mórbido, de una condición mórbida. Entonces entra dentro de los parámetros médicos en tanto entidad mórbida y por lo tanto el tratamiento, bueno, es que ya con el solo hecho de decir tratamiento, ahorita que lo digo, se plantea por lo tanto un tratamiento y en la lógica médica un tratamiento para erradicar esa entidad mórbida. Entonces, nada que ver con la concepción de la tristeza como una pasión. Entonces, como pasión, por lo tanto, tendría que llevarnos a preguntarnos, a abrir pues todo el universo al respecto de la dinámica emocional de los seres humanos para, bueno, pensar, trabajar primero lo que es una pasión y desde ahí la tristeza como una pasión. Eh, Querido público, si me permiten, hago una breve pausa para darle una muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Ah, su micrófono está apagado, doctora. Pues es que hace un rato estaba encendido y estaba yo hablando a con mis parientes que están enfermos y que he prohibido tomar antibióticos. Nosotros no somos una familia que tome o consuma antibióticos desde hace milenios, ¿no? Ujú. Sino todo lo contrario. Siempre procuramos que precisamente el organismo exprese hasta dónde puede llegar en una manifestación de defensa, no de enfermedad. Y creo que también esto entra muy bien con las malas concepciones y los discursos que nos enferman, como esto de confundir todo el derecho a la tristeza, que es toda una dinámica de lo psíquico, de lo emocional, de la vida emocional de los seres humanos y que está prohibida, ¿sí? Y que ahora, digamos, bueno, no me acuerdo exactamente en qué fecha, estuvieron aquellas imágenes horrendas, horrendas, de la carita sonriente, ¿no? ¿Cómo le llamaron? Los Tenía un emoticos, nombre en inglés. ¿no? No, Ah, La happy no, no, face, no, no. happy face. Exactamente. Happy face, ¿no? Entonces, bueno, es el colmo. Ustedes consideran, porque está en inglés, lo voy a decir, ustedes consideran que en estos momentos en donde el mundo tiene que tomar una decisión al respecto de cómo los seres humanos vamos a padecer las consecuencias de la ideología económica. ¿Ustedes consideran que entonces Estados Unidos sería representado por una happy face? No, imposible, doctora. Imposible. Eh, eh, cuando Bueno, menos y sin es. embargo son los creadores, sí, dígame, cuando Ah, menos que,
Iba a decir, doctora, que cuando menos a sabiendas que estamos enterados de la profunda crisis en términos económicos, del quiebre que hubo en el 2008 en los Estados Unidos, a la fecha, pues de lo que se habla, lo que se dice es que vaya, que es una economía que está quebrada, que está en números rojos. Eso lo tomo, parto de eso como una referencia para señalar, además, todo lo que ya además, tiempo atrás conocemos en cuanto a crisis ideológica, crisis de principios y de valores en la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica. No sé, indudablemente, pero ellos son los creadores de estas mentiras que nos llegan, digamos, a México, frontera, que desde memorial es superior a los extranjeros, principalmente si el extranjero viene de Estados Unidos. ¿Sí? Nosotros lo vemos cotidianamente en la atención de los meseros hacia los que tengan una presencia de norteamericanos, bueno, es decir, de gringos, es mejor como nos entendemos, ¿no? Gringos, ¿sí? Y por las propinas que vendrán siendo en una moneda que en la actualidad está quebrada, el dólar, y sin embargo, la capacidad de los Estados Unidos para mantener su hegemonía como si fuera, digamos, un país que no está quebrado. Y que, claro, le viene bien la organización que pueda tener en cuanto a provocar guerras para levantar su economía, ¿no? Eso ya lo sabemos. Pero aquí lo que tenemos que discutir es, ¿por qué no tener derecho, si forma parte de la vida emocional de los seres humanos, la tristeza? Y la tristeza, como nos las comentaba, digamos, nuestra colega Valeria Reyes, en cuanto a la forma de pensar en ella como un desarrollo menor que el de la alegría, pero un desarrollo del espíritu de manera menor. Entonces, si ya en la filosofía se piensa así como un desarrollo del espíritu, aunque sea menor, ¿cómo se piensa en el psicoanálisis? Primero que nada, en el psicoanálisis, la tristeza, ¿sí?, es uno de los sentimientos muchas veces más creativos y creadores y transformadores de la circunstancia que cuando estamos en la hilaridad, es decir, cuando estamos en el júbilo, cuando estamos en la alegría. Cuando estamos en la alegría, paradójicamente, no producimos. ¿Por qué? Porque la alegría da una experiencia de completud. La tristeza inmediatamente se presenta como que algo está perdido o algo nos falta. Y de eso, la tristeza, de lo que está perdido o de lo que nos falta, ¿sí? Y entonces empezamos a contar las carencias. Ahora bien, si la idiosincrasia de los pueblos es que al contar las carencias, nosotros somos menos desarrollados, menos inteligentes, menos, ¿sí? Entonces, esa situación comparativa con los que están más que nosotros, indudablemente que no permite que la tristeza sea entonces una experiencia productiva, sino que la tristeza se recogerá precisamente a encontrar lo que sabemos, que cuando algo falla en el exterior o en el principio de realidad, ¿sí?, nosotros lo resolvemos con interiorizarnos. Es decir, llegar a una interioricidad subjetiva, en donde el sujeto se compensa. Y entonces puede ser que la compensación de todo eso que me ofende, me agrede, me lastima, porque me pone en el lugar de ser menos que otros, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, el sueño. Y entonces la gente que está triste tiende
a meterse debajo de las cobijas, a acurrucarse y encontrar en el proceso del sueño precisamente una experiencia de completud, una experiencia de felicidad, una satisfacción narcisista, diría Freud, ¿sí? El sueño nos permite una satisfacción narcisista. Ah, bueno, pero como se trata, digamos, del imperio, de la explotación del trabajador para que produzca una plusvalía, ¿sí? Entonces, aquel que se refugie en sus cobijas, en la cama, y duerma y sueñe, y de esa manera sea compensatorio aquello que lo ha puesto en un nivel de desventaja con otros, ¿sí? Que produce tristeza, que produce amargura, que produce pena, indudablemente que no tiene derecho a resolver el momento, digamos, de la pena, el momento de la pérdida, el momento de la tristeza, el momento de la humillación, el momento de marcar las diferencias con otros que sí tienen todo y yo no. Uh-huh. Y que aquí, digamos, estoy tocando un aspecto del capitalismo. Es decir, no podemos dejar de tomar en consideración los estados anímicos sin ver analíticamente en qué sistema económico estamos viviendo. Entonces, mucho de la tristeza actual depende de la economía en la cual nos vemos forzados a vivir. Es decir, si el 60% de los ciudadanos del país llamado República Mexicana son pobres, no nos sorprenda que haya una buena cantidad de tristes, una buena cantidad de tristeza, ¿sí? Y que como el empuje del capitalismo es la explotación, es que el ser humano con su trabajo produzca la famosa plusvalía de Marx, pues indudablemente que va a estar forzado. Él no tiene derecho, no tiene ningún derecho a resolver la problemática de su caída económica o de su estado económico que le produce insatisfacción y tristeza, no tiene derecho a las compensaciones psíquicas que tendría si lo dejaran en paz, pero no lo dejan en paz. Es decir, una persona triste que se arropa en la cama y que se echa a dormir, pues es verdaderamente un flojonazo que no sale a luchar. Pero ¿qué es eso de salir a luchar si está triste? Es decir, ¿por qué no abrir los espacios, ¿sí? Justos con los cuales el ser humano se alivia, se compensa, tiene toda una cantidad de recursos psíquicos para precisamente solucionar sin medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Su pena. Ahora, como no tiene derecho, como tiene que salir a trabajar forzadamente para seguir siendo pobre, porque de todos modos no va a sacar nada del trabajo mísero que tiene y va a seguir sufriendo y padeciendo una realidad de carencia, ¿sí? Entonces regresa, después de haber ido a trabajar forzadamente, pues regresa más triste, ¿no? Exacto. Y regresa más triste, ¿por qué? Porque su trabajo tampoco le va a ayudar a salir de aquello que lo pone en una experiencia de carencia. Entonces, más triste. Y después, cuando la familia no lo reconoce tampoco, porque no tiene derecho a estar triste, ¿sí? Sino todos están igual, muy atareados en resolver que la tristeza no se los lleve. ¿Cómo se dice? Que la tristeza no te lleve el diablo, ¿no? Sí, sí, la frase muchas veces es me lleva la tristeza. Exactamente, pero tiene que ver con que me lleve el diablo. Sí. Uh-huh. Entonces, para que no te lleve el diablo, pues no tienes derecho a tu tristeza. No debes estar triste, ¿sí? Siempre hay algo con lo cual puedes compensarte, ¿sí? Entonces, como siempre hay algo con lo que puedes compensarte, ¿qué tal si empezamos a beber? ¿Sí? Y de ahí, digamos, de la tristeza que podía haberse resuelto con 1 o 2 días de sueño, ajá, y acobijados ahí en la cama, no, pues mejor calmamos la tristeza con alcohol,
y nos ponemos pues indudablemente que somnolientos y además podría ser que la consecuencia del alcohol sea la agresividad. Porque en el momento en que el alcohol opera como liberador de represiones psíquicas, entonces se va a expresar la situación psíquica de la injusticia social. Y la injusticia social me pone triste, me pone en una situación de carencia permanente sin poder salir de eso. Después a uno le dicen, en un país del 60% de pobres, le dicen a uno, ay, oye, pero siquiera tienes trabajo. Hay unos que ni siquiera eso tienen. Y entonces, ¿qué pasa? No, pues se mueren de hambre. Entonces tú ya te tienes que sentir feliz y dichoso de que al menos tienes trabajo. Y señores, estoy narrando única y exclusivamente la vida cotidiana de un país que tiene 60 millones de pobres. Y no estoy hablando de la pobreza extrema. Estoy hablando de 60 millones de pobres, en donde definitivamente cuando vemos las cifras de los puestos para médicos especialistas que no quieren ir a salvar pobres, aunque el gobierno me pague, porque es el que tiene que pagarles los sueldos, porque la comunidad no tiene ni para comer, ¿sí? ¿Cómo que yo, un especialista, que ya es un título de honor, no es de honoris causa, pero bueno, ¿y qué tal si ridiculizamos eso del honoris causa, no? Sí. No ha ganado con honor su causa, pero indudablemente que es un especialista que quiere ganar mucho dinero, porque ya ser especialista es casi la garantía de tener un estatus muy alto, empezando porque una consulta puede costar 2,000 pesos o 2,500 o 2,200, pues nada más a veces porque el médico lo escuche a uno y le diga con muchas dudas, bien doctor, ¿qué es lo que tengo? Pues vamos a ver qué es lo que tiene usted, porque se presenta, digamos, ¿qué? Sí, como algo multicausal y multifactorial. Multifactorial y multicausal. Entonces vamos a darle de comer a los laboratorios, ¿sí? Entonces, aunque yo le voy a cobrar 2,000 pesos porque soy especialista, no le voy a consolar ni a decir ni a tranquilizar qué es lo que tiene, porque necesitamos que los análisis, ¿sí? Nos reporten a otro nivel que yo no puedo. Bueno, por fin, pues entonces usted es especialista ¿en qué? En mandarlo a los laboratorios. Es una parte de mi especialidad. Pero también, doctor, hay que decir que es una parte de su economía, porque suele ser que el médico al laboratorio donde va a mandar al paciente a hacer su estudio, ese laboratorio también le va a reportar su comisión por determinado número de estudios que el médico haya mandado mensualmente. Y sobre todo los especialistas. Ajá. Entonces ya me imagino las ocurrencias de López Obrador, ¿no? Ya me imagino. A ver, especialistas, caminen todos para la sierra de Oaxaca. Y ahí donde hay laboratorios. Ah, no hay ni uno. Y pues su especialidad no va a ser decirle al paciente que para saber qué es lo que tiene y lo que padece, necesita, digamos, estudios de laboratorio. No, ahí va a tener que ser por la formación de la especialidad el diagnóstico. Es decir, a partir de escuchar al enfermo. Y él tiene que hacer el proceso de diagnosticar qué es lo que ese ser humano padece. ¿Qué laboratorios ni qué la caramina de Ambrosio? ¿Sí? De que, bueno, hay no sé cuántas plazas, creo que eran. Un poco más de 14,000. 14,000 y nada más se alcanzaron 7.
Entonces, ni siquiera 6,000 y pico. Ajá, ajá. Sí, faltan todas las demás. Bueno, y los especialistas que habían soñado con ganar mucho dinero como especialistas, ¿sí? Y muchas regalías de los laboratorios, resulta que ahora van a ir a los jacales, si es que hay, porque a Ujú. veces ni siquiera eso se van a encontrar en la pobreza extrema en la que se encuentran ciertas comunidades de nuestro país. Y lo paradójico es que ya deberían de haber desaparecido, ¿no? Es decir, ya deberían de haberse muerto todos. Resulta que en esas circunstancias se fortalece día a día el sistema inmune. Son más resistentes. Ajá. Pues yo veo, por ejemplo, a los señores que vienen aquí a recoger la basura, se ven fortachones, coloradotes, están, digamos, compartiendo la torta con el otro y cogiendo el bote de la basura y oliendo todas las miasmas de la basura que van recogiendo y se echan su buena mordida a la torta. Y uno dice, bueno, qué barbaridad. Ujú. Entonces, no se acaba la pobreza en el país porque las circunstancias extremas permiten una forma de existencia, ¿sí? Imposible de entender porque el sistema inmune mantiene una vida en la situación más extrema, ¿sí? Bueno, pues ahí está, digamos, una razón que acontece en la vida cotidiana de un país que tiene 60% de los, ¿qué? 120 o 200 millones, Sí, ¿cuántos? 126. Bueno, la mitad, el 60% de 126 millones, ¿sí? Viven en la pobreza. Y no he estado hablando de la pobreza extrema. Bueno, imagínense la pretensión burguesa de los especialistas que va a mandar López Obrador, ajá, a que ni siquiera ellos puedan tener una buena alimentación, porque no hay ninguna garantía de que la haya. Entonces, instaurar, digamos, podríamos decir, los grupos de salvación a través de los especialistas para curar a toda esta gente que tiene un sistema inmune a prueba del diablo, porque no se los lleva el diablo, ¿sí? La prueba es que están ahí a prueba del diablo, pues por supuesto que un especialista con esta pretensión no quiere ir a ese lugar. Y entonces López Obrador, como abrió la posibilidad de que los problemas de carencia de su país pueden ser compartidos con otros, entonces dijo, bueno, como cuántos médicos cubanos quisieran, ¿sí?, ir a nuestras sierras, a nuestros lugares lejanos, a salvar vidas. Újale, Julín Julieta. No, 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 no. ¿Cómo que nos traes a los cubanos? ¿Sí? ¿Cómo que en lugar de que nosotros especialistas estemos cobrando 2,000 pesos por consulta, ¿sí? Ahora nos tengamos que enfrentar a los pobres, ¿sí? Y a sus enfermedades, que para ellos son salvatorias en el sentido de la resistencia de su sistema inmune, ajá, y nosotros no, pues vamos a caer ahí muertos. Sí. Pues sí, Ajá. porque ante tanta pobreza, tanta bacteria, tanto microbio, tanto de tanto, y a que los cubanitos iban a resistir. Sí. Entonces hablemos de qué es lo que hace también que el ser humano trascienda lo orgánico, la determinante orgánica, el espíritu, la disposición, la alegría. Si los cubanitos vienen y traen, digamos, toda la alegría cubana,
Y hombre chico, pues que ataca maraca, que viene de ahí, que no sé qué, que ya son jarochos, que vamos a llevar ahí a la comunidad, chico, ya tú sabes, nene, cosa buena, ¿sí? A la comunidad de los mexicanos, y antes de curarlos, los ponemos a bailar un son, ¿sí? Claro. Pues júrenle que no se necesita tantas especialidades para salvaguardar la salud física. Estoy hablando de cosas muy reales. Sí. Cuando la gente pasa de una privación que lo mantiene en la tristeza, porque no puede negar que otros tienen y él no tiene nada, y que puede llevarse ese toque de la alegría, porque la alegría es elevar el espíritu. Entonces, ese toque de la alegría que eleva el espíritu no los va a hacer más creativos, sino que la creatividad va a venir por la dinámica que se establezca, en la tristeza que produce la carencia y en la alegría que eleva el espíritu. Es en esa dialéctica cómo sacaremos adelante a mucha gente que padece, ¿sí?, una injusticia social aterradora. No tienen acceso a ser, digamos, atendidos por los médicos. Bueno, eso es lo que aparece en el aquí y en el ahora de todas las discusiones al respecto de que, ¿por qué los cubanitos van a venir? Es que eso no es justo. No, no puede ser. Oye tú, hermano, López Obrador, ¿sí? Chinga tu madre. Eso no se vale. ¿Por qué? ¿Por qué andas haciendo tú eso? ¿No? Bueno, esos son los mexicanos que hablan cubano. Sí. Y que le van a inventar la madre a López Obrador por sus ocurrencias. Bueno, pero estamos hablando de la realidad de la vida cotidiana, de qué puede provocar tristeza y profunda tristeza hasta llegar a la amargura. Es entonces la combinación dialéctica, dinámica de llevar alegría, no solamente salud, sino llevar alegría a esas comunidades perdidas, ¿sí? Y que entonces hagan de la alegría y su tristeza una combinación saludable. Y que, doctora, ahorita que lo dice, me hace recordar que no es pues para nada azaroso ni tampoco una locura, sino algo muy preciso, muy inteligente de la transmisión que hace permanentemente nuestro presidente a través de las conferencias mañaneras, cuando a sus adversarios permanentemente les dice que no se amarguen, que no tengan mal humor, que dejen ya de odiar, que dejen de odiar tanto, porque efectivamente lo que el presidente hace en su transmisión y siendo muy consciente de la realidad de nuestro país, que es esta enorme pobreza que usted ha citado, pues digo, ¿con qué cara, digamos, presentarnos frente a esa realidad si la disposición fuera como la de sus adversarios, nada más el mal humor, el enojo, la frustración, el odio hacia los pobres? Entonces, a veces a mí pues sí, hasta me da un poco de risa la provocación que hace el presidente cuando les dice, incluso les dice, bueno, no debería darles consejos, pero les doy consejo. Hoy mismo lo decía, y lo que señalaba es, quieran al pueblo, porque de otra forma, privilegiando lo que han hecho permanentemente, que es aquello que acentúa la diferencia social en nuestro país, pues lo que en pocas palabras lo que les dice es, están perdidos, no son oposición y su intento de oposición está perdido por ese camino. Claro, qué bueno que él lo dice, qué bueno que lo hace, ahora, ¿cómo se dice? Visible. Sí. Sí. Qué bueno que lo ¿qué? Visibiliza. Ay, Dios mío, que lo visibiliza. Ajá, sí, qué bien. Pero hay que decir también que el odio a aquel que es diferente a mí, ¿sí? Forma parte de la condición humana, ¿sí?
Y es a veces imposible que el odio como satisfacción erótica, sea erradicado simplemente por ese bienestar que en su decir este hombre, presidente de la República, les propone. Creo que tenemos que tener una aprehensión muy clara de que el odio al otro por la diferencia que nos representa el otro, ¿sí? Sea odiado y eso lo mantendremos en el diario vivir, en el desarrollo de los seres humanos, en lo social, porque es propio de la especie. El odio, como el amor, son pasiones propias del ser hablante, del ser que habla, del ser que tiene un universo simbólico permanentemente en su vida. Pero en todo caso, tratemos de hacer, ¿sí?, menos situaciones adversas con el derecho a la tristeza, con el derecho a la alegría. Porque bueno, es costumbre decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ujú. Todo bien, todo bien, todo bien. Ayer nada menos me enteré que mi marido me era infiel, pero todo bien, todo bien, perfecto. Ajá, sí, no importa. Entonces, seamos claros. Qué bueno que él ¿qué? ¿Qué? Lisa. Ay, bueno, lo hace visible. Ujú. Qué bueno que lo hace visible, ¿sí? Es que yo me defiendo mucho de entrar, digamos, en la repetición Sí. de esos terminajos que simple y sencillamente destruyen el lenguaje español que es tan bello, ¿sí? Sobre todo en su cadencia, en lo que puede evocar. No es lo mismo decir, fíjense, escúchenlo. Díganlo ustedes, ¿bici qué? Visibilizar. Ok, hasta es trabajos. No es lo mismo decir visibilizar que decir hay que hacerlo visible. Uno es mucho más poético que el otro. El otro es corriente vulgar y cansa. Visibilizar, visibilizar, que decir, hacer visible algo que permanece oculto. No, es otra De, cadencia, es otra de, cadencia. de hecho, Definitivamente. doctora, creo que es hasta un error de la lengua actualmente que se aplica, porque cuando se dice visibilizar es llevarlo a condición de verbo, cuando de origen, según yo, el verbo, eso no es un verbo, no existe el verbo o no existía el verbo visibilizar. Entonces, este tipo de brincos que se hacen en la actualidad, y mucho, como también usted lo ha señalado, mucho por la influencia del inglés, de la lengua Ujú. inglesa sajona en nuestro país, se hacen Sí, estos brincos, porque se usa en Estados Unidos, se tropicaliza, como se dice, se mexicaniza, y ya se hacen los brincos y tenemos nuevas palabras, bueno, palabras obscenas. ¿sí? Serán nuevas, pero son obscenas. Son obscenas porque destruyen la pureza, la cadencia de un lenguaje hermoso. Ujú. Sí. Hermoso, por cierto. Pero bueno, ¿qué importa, Manis? ¿Qué importa? El chiste es que nos entendamos, ¿no? ¿Sí? No, pues sí. Ujú. Entre menos podamos decir palabras que nombren los objetos y los llenemos de sentido para nosotros, no, pues nada más con que le digamos ahí, pues tráeme el DC. ¿Cuál DC? Pues DC que estás mirando, pues cuál, no, ni sé cuál es el DC que yo estoy mirando. No, pues cómo no, el que está junto a ti. Uh-huh. Y lo certero de esto es que le trae el DC. Sí. Eso es lo más maravilloso. Bueno, creo que no sé si hay comentarios, querido Germán. Déjeme revisar, doctora. Me parece que no, aún no recibimos comentarios de nuestro público. Ok, deben de estar chambea y chambea y chambea y chambea y estar, digamos, esperemos que muy tristes para que puedan producir algo que sea trascendente. Necesitamos la tristeza para que cambiemos este mundo. Qué paradójico, ¿no? Sí. Sí, y creo que algo que pensaba ahorita que toca este punto de las palabras y cómo se usan en el discurso capitalista empresarial.
ya no se puede decir que algo falta o que algo falla o que algo está mal, sino que se dice ahora que las personas en su labor, en el trabajo, tienen áreas de oportunidad. Entonces, este concepto de las áreas de oportunidad entra en una cuestión moral de no decir que hay fallas, de no decir que algo falta o que algo no está funcionando adecuadamente. Entonces, a partir de esa idea de las áreas de oportunidad, los empleados no hacen mal las cosas, ¿sí? Sino que solamente hay ciertos detalles que se tienen que afinar y esas son las áreas de oportunidad. Ese concepto, Bueno, la oportunidad que yo tengo también es matar a mi jefe, ¿no? Son áreas de oportunidad. exacto, pero es un concepto que se ha trasladado a las personas, a las áreas de oportunidad que puede tener una persona y que se puede sustituir eso para no decir estoy triste o me siento mal o estoy enojado, ¿sí? Y que en estos departamentos de recursos humanos tratan ya a las personas desde esas áreas de oportunidad y está prohibido decir cosas con una connotación negativa. Entonces, Sí, 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 sí. Entonces, no se puede decir estoy triste, estoy enojado o quiero matar a mi jefe. Eso ya sería imposible. Sí, no, bueno, ahora creo que podemos hacer una propaganda excelsa. En todas las áreas de oportunidad que le prohíban, sí, sus afectos y sentimientos verdaderos, no se preocupe. El psicoanálisis tiene una sección de áreas de oportunidad y oportunamente podremos escuchar en las mentadas madre que usted le puede decir a las personas que los dejan trabajar, que no los dejan descansar, etcétera. Entonces, bueno, aprovechemos como judíos, ¿sí? Que mientras cancelan la expresión afectiva de la verdad del afecto humano en las empresas, nosotros sabrán, usted tendrá la oportunidad de ir con un analista en una cuota adecuada, porque si es pobre no tendrá acceso a un analista, porque es la cuota que tenemos. Sí, no, 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 no es cierto. Tenemos realmente espacio de oportunidad, recursos, pero que de verdad sean bajos recursos, porque no saben, nos han tomado el pelo divinamente cuando hacemos estas ofertas. Entonces, área de oportunidad, venga y díganos toda la dinámica psíquica emocional de sus afectos, ¿sí? Que ahí donde se las cambian, ¿sí? Digamos, les dan dulcecitos con un orito que tenga, digamos, un águila de moneda. ¿A poco no? Te cambio tu enojo por un chocolate que está envuelto en un orito, ¿sí? O dorado, por supuesto, Ajá, con ajá. el águila, digamos, en una cara y con todos los dobleces que se necesitan en la otra cara. ¿Cómo ves? Te hacemos cambalache. Bueno, el área de oportunidad es precisamente hacer esas llamadas urgentes al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, en donde la afectividad no se reprima, sino se exprese para que el mundo no se nos colapse con este tipo de privaciones, que es peor que la esclavitud que hubo en las haciendas algodoneras, ¿sí? Y el capataz que mataba a golpes a aquel que no quería trabajar. Áreas de oportunidad. Bueno, es la cancelación de la dinámica emocional de los seres humanos. ¿Qué van a hacer? Pues van a somatizar, van a sí. enfermar. Entonces, para que no enfermen, ¿sí? Tomen nota de los teléfonos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos y atiendan, abran su espacio para que su afectividad no se colapse, sino haya, digamos, quien la escuche, quien la dinamice
y que hagan verdaderas transformaciones y creaciones en lo cotidiano de sus vidas. Germán, yo creo que puedes decir los teléfonos. Claro que sí. Los teléfonos son los siguientes. Es el 55 56 80 76 86. Y también es el 55 55 93 24 38. Uh-huh. Así mesmamente es. Digo, pues sí, porque creo que hay que seguir el ejemplo de nuestro presidente. Ahí donde se reprime, ahí donde se destruye la vida emocional de los seres humanos, ahí es donde los psicoanalistas tenemos que abrir espacios para que eso permanezca. Para que el trabajador, en lugar de ser oprimido en la expresión, digamos, de sus afectos, sea escuchado por un analista y tenga esa área de oportunidad en donde pueda expresar toda la dinámica de sus afectos que de otra manera enfermaría gravemente. Estaba yo, por ejemplo, escuchando el daño cardíaco que produce el cambio de horario, que se ha incrementado los ataques cardíacos en relación al cambio del horario. Nada más no entendí muy bien la noticia, la voy a dar como yo la entendí, al cambio, digamos, del horario de invierno al cambio de horario que es dormir una hora menos. Entonces, el señor López Obrador, sabiendo lo perjudicial que es, sobre todo para el corazón, esa situación imprevista de despertar antes de lo que veníamos, digamos, durmiendo, ¿sí? Producen paros cardíacos, producen enfermedades cardíacas, la gente se puede morir por un paro cardíaco. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención y dije, hay que de alguna manera hacerlo visible. No, hacerlo visible no. La palabra es lo que caracteriza al psicoanalista y al psicoanálisis. Entonces, hay que decirlo. Hay que usar la palabra para poner a nuestra comunidad en atención a que muy pronto el señor presidente no permitirá esa modificación del horario de diciembre al horario de verano, que además se ha comprobado que no hay ninguna ganancia. Son simplemente los caprichos estadounidenses para de alguna manera jodernos porque no nos soportan. No nos soportan. ¿Quién quiere a los mexicanos? Ciertamente los gringos no. Definitivamente los gringos no. Pero ¿quién ama a los gringos? Hipócritamente los mexicanos. Porque de verdad no. ¿Sí? Los amamos porque creemos que su dólar, ¿sí?, nos puede llevar a una experiencia superior económica. Bueno, no es así. Sin embargo, la migración demuestra que todo Latinoamérica tiene que migrar para salvaguardar la miseria de nuestros países latinoamericanos. Ojalá y la cumbre no sea una reunión fatua, ¿sí?, vacía de sentido, y ojalá podamos llegar a ciertos acuerdos benéficos, ¿sí?, con el gigante del norte, dueño y señor de la pobreza de Latinoamérica. Sí, posiblemente, doctora, porque la economía de Estados Unidos actualmente requiere a Latinoamérica. Ya no es solamente una cuestión de un dominio, sino que hay muchos comentarios, por ejemplo, en esta solución de López Obrador, del presidente, de decir, no voy a la cumbre si no está invitada Cuba y Venezuela y Nicaragua. Entonces, ayer que anunciaron que no los iban a invitar, dijo, no voy.
Y sí hubo dentro de las noticias de Estados Unidos una crítica a Biden de no haber logrado que fuera López Obrador, porque sí es necesario que México forme parte, porque es uno de los países más importantes, dada la cercanía a Estados Unidos, ¿sí? Y que tiene una influencia directa en la economía de Estados Unidos. Entonces, el presidente decía ayer que el presidente Biden es una buena persona, pero que está presionado por políticas económicas y desde hace mucho tiempo los presidentes de Estados Unidos funcionan a partir de esa presión que ejerce la economía de Estados Unidos sobre ellos. Entonces quedó que él lo iba a ir a ver porque hay cosas importantes que tratar en relación a lo económico y cómo ahora Estados Unidos va a impedir que China, que ya está tratando de llegar a la economía de Latinoamérica, ¿sí? Impida que lleguen los chinos, entonces va a ir a tratar con Estados Unidos esa posibilidad, porque ya hay una presión también de que Latinoamérica está tratando con China y con Rusia y con algunos países árabes la economía. Entonces, también eso ya está entrando como un riesgo a Estados Unidos porque ya no tiene el poder económico que tenía antes, está quebrado. Bueno, líbrenos Dios de provocar al gigante con todo su poder armamentista, ¿sí? Para impedir que Latinoamérica establezca una economía con países árabes, con rusos y con chinos. No es, digamos, tan fácil. No tengamos los ojos puestos en esa esperanza, sino apostemos a lo conocido, a que Estados Unidos ennoblezca su economía para que proteja, para que sea el protector de Latinoamérica, no el enemigo económico explotador de Latinoamérica. Creo que sería mucho más coherente apostar a la nobleza del país del norte, a que proteja a América Latina, ¿sí? Y que no nos arriesgue en una ilusión de libertad, porque vean lo que pasó con Ucrania. Sí. Aprendamos. Hubiera sido mejor que se hubieran puesto de acuerdo con Rusia, con Putin, y no decir, sí, cómo no, nosotros nos unimos a la OTAN. No, son verdaderamente estrategias de los Estados Unidos en donde a ellos no les va a doler toda la mortandad que se organizó en Ucrania. No les importa, ¿sí? Pero también el presidente de Ucrania sacrificó a su pueblo de esa brutal y salvaje manera. Y Putin ciertamente no lo iba a permitir. ¿A santos de qué? Que yo voy a quedar aislado, pero ¿a santos de qué o por qué? Si yo también soy una potencia. ¿Sí? Entonces, ojalá y México no vaya a quedar como Ucrania, embelesado con que puede hacer negociaciones con chinos, con rusos y con árabes, porque esos en cualquier momento se retiran, como los rusos dejaron caer a Cuba. ¿Sí? Se retiran y nos dejan embromados con el país más importante y fuerte, a pesar de que esté quebrado, fuerte económicamente hablando, que se llama Estados Unidos. Además, seamos americanos, seamos realmente americanos. Es verdad que nosotros hablamos español, a excepción de Brasil, que habla portugués, pero ojalá y conmovamos a Estados Unidos para que tengan una mirada más amorosa hacia América Latina y no ponga a América Latina en un riesgo de este tipo de coqueterías, que vean lo que sucede y lo que sucedió con Ucrania. No, es mejor seguir hablando con los estadounidenses para que ennoblezcan, ¿sí? Y eleven la economía latinoamericana.
Sí, qué preciso lo que dice, doctora. Me hace pensar en por qué también nuestro presidente ha venido insistiendo, y particularmente en su relación con Estados Unidos, en en tomar el ejemplo de cómo se formó la Comunidad Europea y posteriormente Comunidad Económica Europea, haciendo de esta manera un llamado a lo que también nuestro presidente convoca, que es el sueño de Martí, de hacer una América unida, verdaderamente unida, todos unidos. Sí, el problema, digamos, que tenemos históricamente es que los Estados Unidos no tienen definitivamente identidad con el resto de Latinoamérica. Ujú. Todo Latinoamérica, a excepción de Brasil, hablamos español, somos, sí, ese bodrio de la alpargata navegante, pero pues eso somos, un resultado de un bodrio. La prueba es que el rey no quiere pedir perdón por todas las atrocidades que hicieron, ¿no? Bueno, entonces nos ve verdaderamente como un bodrio que estúpidamente perdió, pero que salvó a España de una pobreza y de una situación atroz. Sin embargo, bueno, era la época del oscurantismo español. España fue un imperio. Y miren nada más en qué quedó. Bueno, ok, eso fue lo que nos tocó en el momento de este descubrimiento y de la salvaje forma de destruir a América Latina, que bueno, ahora es América Latina. Ni modo, dijo un zancudo, cuando volar ya no pudo, las patas se le encogieron y el cuello se le hizo nudo. Bueno, independientemente de la cancioncita, lo que sí debemos, por lo que debemos pugnar, es porque Estados Unidos, que bueno, es un país verdaderamente fuera de una identidad con nosotros. No puede tener una identidad con nosotros. Es tener, sí, lo peor de Europa que se vino a la riqueza de lagos, de bosques, de tierras, de, bueno, la riqueza de tan grande que es el país llamado Estados Unidos. Es enorme, ¿sí o no? Ujú. Enorme. Y no tiene ninguna identidad con nosotros. Eso es lo que nos convierte, digamos, en una situación de tragedia. Ahora, no digamos Canadá. Canadá con el horrible francés que hablan, Sí. tampoco tienen identidad con nosotros. Entonces, sí, la parte inglesa pues hablan inglés y la parte francesa pues hablan francés. ¿Qué tiene que ver? Bueno, el origen del francés es indudablemente que un origen latino. Uh-huh. Y fueron ellos los que nos nombraron Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, pero no somos latinoamericanos. Somos el bodrio de la conquista española. Y bodrio, si no fuéramos bodrio, el rey ya hubiera pedido perdón. Sí. Ujú. Pero no, pues para ellos somos un bodrio. ¿Sí? Entonces, seamos muy analíticos y muy claros en los análisis que hagamos, porque nos puede llevar a una confusión trágica. ¿Sí? Nosotros no somos reconocidos por Europa. No tenemos ningún reconocimiento por los europeos. Europa es Europa y Europa es Europa para los europeos. Y todos los demás existentes sirven a Europa para explotarla. Y bueno, todo eso llegó a habitar en el norte de América. Hay que leer, digamos, la constitución y la historia de los Estados Unidos para que vean cómo no tienen ninguna identidad con nosotros. Ujú. Uh-huh. Pero eso por un lado. Por otro lado, aquí se desarrolló una de las culturas más impactantes de esta parte del globo terráqueo, conjuntamente con los incas,
los mayas, ¿sí? Y los olmecas. Entonces, hay cultura. Ujú. Ujú. En Estados Unidos no hay cultura. La cultura que gestaron, que es muy exitosa, es la cultura del dinero. Esa es la cultura estadounidense. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos en Dios, pero ellos son el pueblo de Dios. No es lo mismo. ¿Sí? Por otro lado, la religión que se practica en México, que es la católica, apostólica, romana, viene de los judíos. Ujú. Y sabemos que la fuerza principal tanto de la economía estadounidense, el estilo es judaico. Entonces, ¿qué identidad tenemos con ellos? Ninguna. Ninguna. Entonces, siempre va a ser problemática la relación de América Sur, ¿sí?, con Norteamérica. Y luego Canadá, ¿sí?, no tiene nada que ver con Estados Unidos, pero de alguna manera se reconocen como extranjeros, como europeos. Ahora, la mezquindad de los ingleses, ¿sí?, nunca ha hecho buenas migas con Europa, con el resto, digamos, de los países fuertes de Europa. Francia, Alemania, sí. Alemania. Ujú. ¿Ok? Entonces, definitivamente, pues, no hay manera de solucionar eso. Ahora bien, que no sea por la identidad, que sea simplemente por la conveniencia económica. Si el país, digamos, llamado Estados Unidos, es riquísimo, riquísimo, tiene cosas hermosísimas, ¿sí? Lo único que lo afea es la obesidad de los gringos, pero bueno, se puede soportar. Uh-huh. Es el país de los gorditos. Sí. Ajá. Y de muchas otras cosas que dan mucha tristeza en la vida cotidiana de los norteamericanos. Ciertamente no tienen la posibilidad de la dinámica de la alegría, de la pobreza y de la tristeza que el mexicano. No, precisamente por eso es la crisis de los opioides en la que está sumergido Estados Unidos actualmente y que son los medicamentos derivados del opio que se dan para tratar la depresión. Cuando la depresión no es la tristeza, ¿eh? Uh-huh. La depresión es el invento psiquiátrico de un estado emocional que no quiere ser reconocido socialmente porque entonces no puede darse la plusvalía. Es decir, el origen de los fármacos psiquiátricos para quitar la famosa depresión, ¿sí?, está en función de que la plusvalía tiene que mantenerse porque el sistema es capitalista. Uh-huh. Entonces, una persona que se protege, que se guarda, que se defiende con su tristeza, pues no tiene ese derecho. Es un esclavo que tiene que levantarse de todos modos a las 6 de la mañana para estar en punto de las 8 en su trabajo. Doctora, colega, vale, si me da oportunidad, voy a dar lectura a 3 mensajes que sí hemos ya recibido de parte de nuestro público Radio Escucha. De parte de Yesenia García Salgado, que nos dice, buenas tardes, no sé si sea mi audio o no se escucha. Bueno, eso lo dijo muy al principio y ya después Yesenia nos dice lo siguiente. Al contrario, doctora,
yo estoy muy feliz escuchándolos a ustedes hablar de la tristeza. Hace unos días, al pasar por una unidad de interés social con departamentos tan pequeñitos, con ropa tendida por todos lados, en donde el único paisaje es más ropa tendida y paredes viejas y despintadas, pensaba, tal vez por eso la gente es tan agresiva, porque ¿quién puede ser feliz en un estado constante de preocupación por tener para comer hoy, pagar la renta y además viviendo muchos integrantes en una sola casa? Me siguen fascinando los programas. Gracias por esto. Abrazo con mucho cariño a todos. Bueno, no se pasee muy seguido por esos rumbos de ropa tendida, porque al rato usted también va a estar bien triste, ¿sí? No porque sea, digamos, partícipe de la ropa tendida, sino porque va a ser partícipe de la no esperanza de los que tienden su ropa de esa manera. No hay esperanza, no hay. De verdad, miren, López Obrador hace y hace cosas y se le ocurren cosas y cosas precisamente para resolver de raíz ese dolor y ese sufrimiento perenne de nuestro país, ¿sí? Y no puede, seamos honrados, no puede. Él nos anima con todos los proyectos y los programas que hace, pero bueno, ahí quieren detener el Tren Maya, quieren detener el aeropuerto, las refinerías, ¿sí? Todo es obstáculo para que él fracase en todas sus propuestas. Entonces, bueno, 6 años, no, por Dios, en 6 años no se resuelve, no 30 años del peor desfalco del país y de los robos al país. No, ya es historia, es historia. Llevamos 600 años en donde se colapsó para los habitantes de Mesoamérica, ¿sí? Su vida como la tenían organizada. Y bueno, pues... Y doctora, por último, el último mensaje que recibimos el día de hoy es por parte de Ori Wendy y dice, más triste es que se crean espacios para expresar la tristeza y a veces resultan ser una mala opción. Tristemente, hoy lo sentí así. Una alumna me platicó que estaba yendo al psicólogo por un problema que tiene y le causa mucha tristeza, entre otras cosas, y que la atendió una vez a la semana durante 3 sesiones. Luego la citó cada 15 días y luego cada mes. Cuando ella le solicita a la psicóloga que la atienda cada semana porque sentía que lo necesitaba, su terapeuta le dijo que ella estaba pasando por un cuadro leve de depresión y que su cuerpo no estaba generando serotonina y que por eso necesitaba antidepresivos. Y ha insistido en que los tome, a lo cual la chica se niega. Ella concluye diciéndome que sí se siente triste, pero no tanto como para tomar antidepresivos. Bueno, pero también que se abran a las posibilidades de buscar a otros psicólogos, a otros terapeutas, ¿sí? Que no sean tan tontos, tan torpes y tan miedosos. Muy probablemente la psicóloga no la quiso atender por razones económicas. Uh-huh. Entonces, si ella no hacía una buena paga, pues no es un paciente conveniente. Digámoslo franca y abiertamente. Entonces, hay que buscar instituciones en donde, digamos, eso pueda ser recogido y escuchado. Uh-huh. Pero si ella insistió en que la psicóloga esta, perruna, la siguiera atendiendo, pues ella ya está participando en esa necedad. Al primer indicio del maltrato, fuera. Mándelos al demonio. No regrese nunca más con psicólogos de esa naturaleza.
Y doctora, fue ese el último mensaje que hemos recibido el día de hoy, al tiempo de que estamos llegando a la 1:30 hora del término de la emisión de hoy miércoles. Bueno, pues dejemos por ahora y avancemos en que la producción viene de la tristeza, ¿sí? Pero también necesitamos la alegría para que se combine con la tristeza y cada día tengamos la posibilidad de la expresión de nuestros afectos sin que nos den tantas áreas de oportunidad. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.